Abrimos la Biblia en el Salmo 119 y leemos los versículos que corresponden a otra de sus estrofas desde el 81 hasta el 88 y dice así: Desfallece mi alma por tu salvación y espero en tu palabra. Desfallecen mis ojos por tu palabra mientras digo, ¿cuándo me consolarás? Aun cuando estoy como un odre ahumado, no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado fosas y no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame. Por poco me extirpan de la tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Hemos estado considerando al creyente en la escuela de la aflicción en lo que antecede del Salmo. Hemos visto cómo las pruebas permiten establecer una correcta escala de valores. Hemos visto también al creyente más cerca de Dios en medio de los problemas. En esta estrofa que leímos hace un momento, el tema de la aflicción y sus consecuencias alcanzan una dimensión grande de perseverancia en la fe. El salmista estuvo casi a punto de perderla, pero salió reafirmado en ella. En ocasiones vemos tanto la dimensión de la prueba que nos olvidamos de lo que dice la Biblia. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera a Corintios, capítulo 10, versículo 13. Hay tres cosas que quiero destacar. Primeramente, la angustia. En segundo lugar, el triunfo. Y en tercer lugar, la determinación. Comencemos, pues, por la angustia. El versículo presenta una aflicción completa. Hay 7 aspectos de la experiencia del salmista en relación con la angustia, y 7 es el número perfecto, por tanto estamos ante una situación límite. Lo presenta como debilitamiento íntimo. La prueba le llevó al límite de su capacidad vital. Para él, el sufrimiento superaba todos los límites. Nótalo en los versículos que leíamos. Está realmente en el umbral de la depresión. Algunos niegan que el creyente pueda pasar por depresión, pero los grandes hombres de Dios pasaron por situaciones semejantes. El mandamiento que tenemos es para nosotros en medio de la prueba, de la angustia, de la aflicción. El salmista habla de desfallecimiento en el alma. Miremos el versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación. Y voy a la Biblia. Y la Escritura me dice, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos capítulo 12, versículo 3. El único sostén en esa situación está expresada en la segunda parte de ese mismo versículo 81. Espero en tu palabra. Su mirada está firme en las promesas de Dios. Cuando pases por la prueba, cuando pases por las aguas, dice en la Escritura, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías capítulo 43, versículo 2. ¿Quieres otro texto? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías capítulo 41,
versículo 13. Aquí el alma, en la angustia, se vuelve a Dios para decirle, como también dice la Escritura, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Salmo 73, 25. Aún en la angustia, el salmista no deja la palabra. En la progresión presenta el desfallecimiento de sus ojos en medio de la angustia. Versículo 82. Desfallecen mis ojos por tu palabra, mientras digo, ¿cuándo me consolarás? No es consecuencia de una enfermedad. Es el cansancio que se produce cuando una lectura frenética de la palabra, buscando una respuesta, no la encuentra. El corazón languidece, la mente se cansa. Y hay una pregunta, ¿acaso no hay respuesta a todo en la palabra? Sin duda alguna, sí que la hay. El problema nuestro es que queremos ver la respuesta de Dios. Es el desafío arrogante del hombre viejo, que dice, a ver, ¿cuándo va a mostrar la respuesta a lo que tú pides? Como decían en la antigüedad, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Isaías capítulo 5, versículo 19. De otra manera, Dios no va a actuar. Él dice que lo va a hacer, pero Dios no lo hace. Y Dios permite que lleguemos al cansancio de los ojos para que comencemos a dejar de ver y andar por fe. Lo que realmente necesitamos para una vida de fe está también expresado aquí. Lo digo en palabras de la Escritura. ¿Por qué usar las mías si la Biblia es inspirada? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dios permite que lleguemos hasta el límite para que surja en nosotros una vida de fe, que es lo que agrada a Dios. Ahí tienes el elocuente ejemplo de los discípulos de Maús. Sus ojos estaban velados y no conocían al Señor. Tenían una mente que sabía la palabra, pero de pronto Dios abrió sus ojos espirituales, para que conociesen al Señor. Se seca, se encoge, se ensucia. No olvidarse de los mandatos de Dios exige necesariamente conocerlos de memoria. ¿Estamos realmente memorizando la Biblia hoy? Otro aspecto de la prueba es el agotamiento del cuerpo. Mira el versículo 83. Aun cuando estoy como un odre ahumado, no me he olvidado de tus estatutos. Además de todas las situaciones difíciles, está acosado. El versículo 85 es muy claro. Los soberbios han cavado fosas y no proceden según tu ley. Aquí en el versículo que leímos se compara a un odre que se ha vaciado y se cuelga al humo. El salmista se secaba él en medio de los sufrimientos. El humo de la aflicción se encuentra interiormente vacío. Se siente inútil para el servicio, pero aún en medio de esta situación hay algo positivo. No me olvido de tu palabra. ¿Cuál es nuestra relación con la Biblia? Los soberbios en el Salmo vuelven a actuar. Son enemigos declarados del creyente humilde. Lo hemos visto ya en varias ocasiones. Están contra él porque el creyente ama a Dios y ama su palabra. Y ellos, en cambio, solo se aman a sí mismos. Le tiende trampas para hacerlo caer y destruirlo. De ahí el ejemplo que pone aquí de los hoyos. Cavar hoyos sin tapar estaba prohibido por la ley. Pero aquí hay una agravante más. Era que cavaban hoyos para atrapar a un hombre con una red. Es decir, para que la red estaba oculta en el hoyo
y él caía en el hoyo cavado y quedaba atrapado en la red. Por eso dice el escritor bíblico: sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoy para mi alma. Salmo 35:7. La mayor gravedad es lo que hacían sin causa y sin razón. ¿Has sentido alguna vez que tus enemigos procuran tu caída? En medio de la prueba aparece el consuelo en el alma del salmista. Mas no proceden según tu ley. Una nueva situación está en la experiencia del que escribe, y es la experiencia de la persecución, versículo 86. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persigue. Ayúdame. La palabra enseña que el justo será perseguido. Acordaos, dice la Biblia, de la palabra que os he dicho. Jesús decía a los discípulos esto: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan capítulo 15, versículo 20. Además, cuando procures vivir conforme a la palabra, debes esperar persecución, ya que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución, segunda a Timoteo capítulo 3 y versículo 12. La persecución es una persecución sin causa. Nota el versículo: sin causa me persigue. Es esta situación cuando la oración viene para la solución del problema, y la oración es breve, una sola palabra: ayúdame. ¿Sabes cuál es la enseñanza? No te defiendas. Deja que Dios lo haga por ti. Ellos querían derribarlo y casi lo consiguen. Sabe que Dios va a actuar, pero desea saber cuándo lo va a hacer. Dios no nos responde a eso. Simplemente nos dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Guarda silencio delante del Señor y espera en Él. Salmo 37, versículos 5 y 7. Salmista pregunta: ¿cuánto durará esto? De otra manera, ¿cuánto tiempo tendré que soportarlo? El verdadero creyente pregunta, pero no desmaya. El progreso del Salmo apunta a una situación más en medio de la dificultad. Versículo 87. Casi me derribaron. Toda esta situación produce preguntas que no tienen respuesta. Casi acaban con él. Pero Dios no permitirá que caigamos para no levantarnos. Es el Dios de la misericordia, el Dios de la gracia. El intento final de los enemigos va a ser frustrado por Dios, pero el que pasa por la aflicción se sostiene por vivir conforme a la palabra. Nota el texto: pero yo no he dejado tus mandamientos. No son expresadas estas palabras por cualquiera. Son formuladas por hombres de Dios. Así dice en el versículo 82, Señor, ¿cuándo me consolarás? Y ahora pregunta, ¿cuántos son los días de tu siervo? Versículo 84. El apóstol Pablo exhorta a levantar los ojos de la temporalidad y ponerlos en la eternidad. Y escribe la carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18, y dice en síntesis esto: la tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y ya que el Salmo está con preguntas, hay otra pregunta más. ¿Cuándo hará Dios juicio contra los que me persiguen? Segunda parte del versículo 84. No tengas duda, Dios actuará contra el que persigue al justo, pero el justo quiere saber cuándo lo va a hacer. No son preguntas que expresan falta de fe.
sino las que hace un hijo a su padre cuando no entiende las razones por las que permite la prueba. Dejamos este primer punto, pasamos al segundo. Triunfo. La firmeza en la fe, versículo 87, es evidente. Por poco me extirpan de la tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Dios sostiene al creyente y lo lleva en triunfo. ¿Cuántas veces? Siempre. En Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. En todo está la fidelidad a la palabra. Aunque están procurando destruirme, no he dejado tus mandamientos. Y este que no deja sus mandamientos descansa en la gracia que fluye de la misma palabra. Todos debemos crecer en la gracia. La confianza segura se expresa en el poder de Dios. Segunda parte del versículo 88. Vivifícame conforme a tu misericordia. Y dicho esto, entramos en el último punto, el propósito. Hay una solemne decisión que está expresada en la parte segunda del versículo final de esta estrofa. Y guardaré los testimonios de tu boca. La palabra es su esperanza. Desfallece mi alma por tu salvación, dijo antes, pero espero en tu palabra. Versículo 81. La palabra estaba presente permanentemente en su vida. No he olvidado tus estatutos. Versículo 83. La palabra era respetada. No he dejado tus mandamientos. Versículo 87. Finalmente la palabra es obedecida. Guardaré los testimonios de tu boca. Y aquí llegamos al final. Esta es la clase de vida que Dios demanda y que corresponde a un creyente en su actitud hacia la palabra. ¿Estás casi echado por tierra? Aguarda en la gracia mientras dices a Dios desde lo profundo de tu alma. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 37, versículos 25 y 26. Sea esta nuestra experiencia. Sea esta nuestra paz interior. La prueba está fuera. Dios está dentro. La palabra conduce nuestra reflexión hacia algo positivo, en lugar de quejarnos, porque Dios es grande y su misericordia es para siempre.